¿Quién es Julian Assange, el polémico fundador de Wikileaks arrestado en la Embajada de Ecuador y que Estados Unidos considera una amenaza? Tras casi 7 años en los que permaneció bajo la condición de asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, fue arrestado este jueves por la Policía Metropolitana para que comparezca ante las autoridades del Reino Unido. Assange, de nacionalidad australiana y cuya página de internet Wikileaks ha usado para filtrar información de grandes escándalos políticos y financieros, es un héroe para muchos y villano para otros. Un peligro definitivamente, es lo que dicen, para la seguridad de las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos. El hombre de 47 años deberá ahora presentarse ante la justicia y se espera que el gobierno de Estados Unidos presione para que sea extraditado a ese país, para responder por los cargos de filtración de documentos secretos, espionaje y traición. Pero ¿quién es este misterioso hombre que pasó los últimos 7 años encerrado en una embajada y que Estados Unidos busca ávidamente para llevarlo a juicio? Es un tipo polémico. Para sus admiradores, Assange es un valeroso adalid de la verdad. Para sus críticos, solo busca publicidad a una costa de poner en peligro las vidas de otros al revelar información de carácter sensible. Quienes lo conocen lo describen como una persona intensa, motivada y muy inteligente, con una capacidad excepcional para descifrar códigos informáticos. En 2006 creó Wikileaks, una web que publica documentos e imágenes confidenciales, generalmente filtrados por fuentes no identificadas públicamente, con el fin de develar escándalos y casos de corrupción. En abril de ese año, el sitio fue noticia en todo el mundo al revelar fotos de soldados estadounidenses que disparaban desde un helicóptero y causaban la muerte de 18 civiles en Irak. Desde entonces adoptó un estilo de vida nómada, a medida que se iba haciendo famoso por sus revelaciones. En 2010, Wikileaks se hizo aún más popular con la masiva filtración de material clasificado del ejército de Estados Unidos sobre las guerras de Afganistán e Irak. Ese mismo año, Suecia lo reclamó por 2 acusaciones de acoso sexual. Las autoridades suecas querían interrogarlo por versiones que señalaban que había violado a una mujer y había acosado sexualmente a otra en agosto de 2010, durante una visita a Estocolmo para dar una conferencia. Él asegura que ambos encuentros fueron consentidos. En aquel entonces, Assange pasó los meses que siguieron a la acusación en arresto domiciliario en una casa rural inglesa, desde donde luchó contra la orden de extradición a Suecia. A finales de 2012, sin embargo, la Corte Suprema de Reino Unido ordenó que se ejecutara la extradición. Días más tarde, Assange se presentó en la Embajada de Ecuador en Londres y solicitó asilo con el argumento que existía una persecución en su contra. El presidente del país, entonces Rafael Correa, le prestó ayuda. Estaba alojado en la sede diplomática ecuatoriana desde el 19 de junio de 2012. En mayo de 2017, la justicia sueca decidió cerrar el caso al no poder proseguir con la investigación debido a la condición de encierro en que se encontraba el acusado. Assange anotó entonces que ese caso lo había obligado a permanecer encerrado y lejos de su familia. Ni perdón ni olvido, dijo en un comunicado por entonces. Sin embargo, pese a que la extradición a Suecia ya no era una amenaza, el australiano se negó a abandonar la embajada porque consideraba que corría riesgo de ser enviado a Estados Unidos para ser interrogado por las actividades de Wikileaks. Este jueves, tras la revocación del asilo, fue trasladado por la policía de Londres a las instalaciones de Scotland Yard. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, será puesto a disposición de las cortes que solicitan su presencia para determinar su situación judicial. Y para abordar este tema que ha sido el más sonado en las últimas horas, entenderlo un poco mejor, tenemos un panel aquí. Entonces damos la bienvenida al ingeniero Ramón Valdés, él es especialista en seguridad informática, el abogado Luis Valladares, quien nos va a hablar desde la parte legal del asilo político, y nuestro compañero Javier Gallo, parte del equipo de noticias de TVC. Arranquemos entonces con la parte periodística, mi querido Javier, bienvenido. Hay mucha gente, porque se ha dado un debate en redes encarnizado, en realidad sumamente fuerte. ¿Se puede llamar periodista a alguien que ha obtenido información de manera ilegal? Bienvenido nuevamente. Gracias, un saludo cordial, Karen, un saludo cordial a todos los amigos televidentes. Bajo muchas consideraciones lo que tú dices es muy cierto, se ha dado una guerra, digámoslo así, en redes sociales para determinar si Julian Assange es o no periodista. Yo no lo considero periodista, hay una distancia muy grande en torno al tema de a quién considerar periodista. Yo lo que más considero a él es un experto informático, ni tampoco considerarlo un hacker, porque a la larga Julian Assange lo que consiguió es que alguien le entregue más información. Le entregaron la información a él y él la publicó.
Yo no lo considero un periodista, pero hay muchos que lo consideran como un periodista, como un héroe, digámoslo así, de lucha contra las tiranías, de lucha contra el sistema. Pero considerarlo un periodista sí es bastante distante, porque un periodista lo que busca siempre es la verdad y cueste lo que cueste. En cambio acá nosotros tenemos a Julian Assange que en la última parte de Wikileaks, en este último tramo, lo que ha hecho es tratar de negociar con los gobiernos la información que tenía para tratar de ver si obtienen algún beneficio. Por eso hay una distancia muy grande entre considerarlo o no periodista. Perfecto. Por otro lado, Ramón, bienvenido, qué gusto tenerlos acá. Vamos a hablar sobre, ahorita nos dice nuestro compañero que no lo considera un hacker. A tu manera de ver, tú eres un experto total en este tema. Cuéntanos un poquito todo lo que se sabe sobre esto y obviamente si es un hacker o no es un hacker o necesitaba más de información, él lo hacía, ¿cómo va? Bueno, esto tiene que ver con la persona de Julian Assange y con la organización que dirige Wikileaks, que él la fundó, como dijo la nota, hace ya varios años, y su objetivo es divulgar información. Protegiendo las fuentes de la misma. Eso es lo que entiendo que es Wikileaks. Julian Assange, en cambio, que fundó Wikileaks si solo o con otras personas, eso es algo que se puede discutir. Esta persona tiene un antecedente de haber vulnerado algún sistema de seguridad en su país de origen, en Australia, en algún momento cuando era adolescente. Después de eso no hay un registro muy amplio respecto a su actividad como hacker, como experto informático. Sin embargo, se lo considera así y él se trata de posicionar de esa forma. Esta persona tiene la actividad de básicamente tomar la información que otros le dan y publicarla. Y de hecho, lo que se sabe ahora en cuanto a la acusación que potencialmente se le daría en la justicia americana es que ha estado tratando de inducir a una de sus fuentes a obtener esa información, lo cual en la legislación americana constituiría un delito. Y entonces vamos con esto que decía licenciado. Tenemos una persona que está obteniendo información simplemente de otros y publicando la información en su sitio, que es muy famoso ahora. Correcto. Abogado Valladares, se habla mucho del asilo político y que no se podía nomás así retirar el asilo político. Entendamos un poco más qué es este asilo político en una embajada, en este caso la de Inglaterra, que es territorio ecuatoriano donde no podían hacer absolutamente nada. Se habla entonces demasiado de que no se puede nomás así retirar, pero ¿cuál es la soberanía que tiene un país ante una persona que tenía mal comportamiento en la embajada, que hacía fiestas, de lo que se dice? ¿Se puede retirar así nomás el asilo y entregarlo a las autoridades locales, ya que es requerido en Suecia, en Estados Unidos? Bienvenido, abogado. Muchas gracias. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan, compañeros de panel. Lo que acabas de decir, nosotros al asilo lo entendemos como una institución de derecho internacional, dentro del cual un Estado da cuidado y protección a una persona que está siendo perseguida, pero por fines políticos, o sea, con objetivos políticos. Esta institución la tenemos nosotros plasmada en el artículo 41 de la Constitución Política de la República del Ecuador, dentro del cual nosotros damos un ejercicio pleno y cumplimiento de los derechos humanos. Referente al quitar el asilo político, tenemos que informar que la ley, la Constitución determina que es con sujeción, sí, con sujeción a los tratados y convenios interamericanos. Nosotros tenemos la Convención Interamericana de La Habana de 1928 y de Caracas de 1954, en el cual determinamos a lo que se debe de regir el asilo. Ejemplo, el canciller Valencia supo manifestar que ha habido varios incumplimientos en cuanto a que había intromisión, por ejemplo, por parte del asilado en asuntos internacionales de otros países, situación que está totalmente prohibido y hace mucho tiempo atrás ya se llamaba a colación que esto no podía darse. Problemas en cuanto a no interferencia en los estados, falta de paz y la convivencia pacífica dentro de la embajada, porque hemos visto bastantes problemas que han sabido existir adentro de la embajada en cuanto a discusiones, fiestas y algo mucho más grave que quisiera ir de parte de declaraciones del presidente de la República del Ecuador. Dice que se ha intentado realizar ahí o establecer un centro de espionaje. Es algo supremamente grave y que si de ser comprobado las declaraciones del mandatario, yo podría decir que hace mucho tiempo atrás tendría que haberse
quitado, retirado el asilo político. ¿Por qué motivos? Porque no está cumpliendo con los objetivos. Y estamos incumpliendo convenciones interamericanas en las cuales determinan a lo que debe de cumplirse en cuanto al asilado. Correcto. Mi querido Javier, ¿cuál crees que sea el pronóstico, o más bien dicho, el panorama que se viene a futuro en el tema de Julian Assange? ¿Tú qué crees que vaya a pasar? Hay muchas cosas complejas que se van a venir para el país. ¿Cuáles son los internas? Por ejemplo, tenemos pendiente un juicio político en contra de la ex canciller María Fernanda Espinosa, que está pendiente, ahora ella presidenta encargada o presidenta de la Asamblea de Naciones Unidas. Ese tema se está reactivando, hay que ver cómo termina, porque a la larga es ella con su vicecanciller la que entregó la nacionalidad a Assange y que ahora está cuestionada por el mismo canciller Valencia. Eso habrá que revisar a la interna qué es lo que pasa. Estamos pendientes nosotros a seguir cuál será el procedimiento que tomen en la Asamblea, que también está investigando otros procedimientos. Por ejemplo, el tema de lo que decía el doctor, esta filtración de los videos, de que dentro de la embajada se estaban realizando cuestiones fuera de la ley, posiblemente. Eso a la interna, habrá que esperar qué es lo que pasa con la Asamblea Nacional y qué pasos van dando. Ahora tendremos que estar pendientes también con el gobierno a ver qué acciones toma, porque ha denunciado que Julian Assange estaba confabulado con algunos otros hackers rusos. Vemos a un ciudadano sueco que está detenido ahora, que esperamos también que se aclare ese tema, pero se le ha mencionado al ex canciller Ricardo Patiño. Veremos qué pasa en el tema judicial también en ese tema, y en lo internacional hay que esperar qué pasa con esta promesa que ha hecho Reino Unido de no extraditar a Julian Assange a los Estados Unidos. Eso está pendiente. Hoy la SECOMA ha publicado un nuevo comunicado en el que dice que el Reino Unido se ha comprometido a no extraditar a Julian Assange. Esperemos a ver qué es lo que sucede ahí, pero también habrá repercusiones en torno al tema de seguridad. El doctor acá, experto, nos podrá decir qué implicaciones podría tener ese tema, porque tendremos que estar pendientes de que Anonymous, Wikileaks son expertos en hacker, y veamos si es que tal vez haya problemas en ese sentido. Y de eso vamos a hablar enseguida, porque este ha sido un tema que hemos decidido tratarlo para buscar entenderlo absolutamente todos. Vamos a ver una nota ahora, algunos de los secretos, unos pocos de los secretos que han sido publicados por el portal Wikileaks bajo la dirección de Julian Assange, y regresamos al estudio a tratarlo con los panelistas. Wikileaks, el sitio de filtración de información, ha puesto al descubierto decenas de historias de corrupción, espionaje y violaciones de los derechos humanos desde su lanzamiento en diciembre de 2006. Esta información sensible pone en aprietos a varios países y líderes de todo el mundo. Hacemos un breve repaso de unos pocos de los casos que ha destapado Wikileaks. El ciberataque chino contra Google y el Dalai Lama. También en 2010, el mundo descubrió que el gobierno chino había estado detrás de un ciberataque contra la red de Google, según un informante chino quien reveló la información a la embajada estadounidense en Pekín. Esa fue una campaña coordinada de sabotaje cibernético llevada a cabo por un operativo del gobierno. En un comienzo, los estadounidenses se negaron a acusar al gobierno asiático, pero la información que publicó Wikileaks mostraba claramente que Pekín había estado detrás de los ataques, no solo contra Google, sino también contra ordenadores aliados de Estados Unidos y Occidente, cuentas de Gmail de disidentes chinos e incluso un ordenador personal del Dalai Lama. Hillary Clinton autoriza espiar en la ONU. Según los documentos puestos al descubierto por Wikileaks en 2010, Hillary Clinton autorizó a los diplomáticos a recoger información personal, números telefónicos y tarjetas de crédito, direcciones de correo e incluso ADN de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. La historia recibió importante cobertura en las noticias porque desde 1946 un tratado prohíbe requisar y revisar cualquier forma dentro del edificio de Naciones Unidas. Documentos internos de la Iglesia de la Cienciología. En 2008, Wikileaks hizo públicos documentos secretos de la Iglesia de la Cienciología, incluyendo algunos que describían las extrañas y controvertidas costumbres del grupo. La Iglesia intentó evitar la publicación de estos papeles escritos por su fundación, Ron Hubbard, pero no tuvo suerte. Es sabido que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, siempre ha estado abiertamente en contra de este culto. Mensajes de busca enviados sobre el 11 de septiembre.
En noviembre de 2009, Wikileaks publicó más de 500.000 mensajes de busca que fueron enviados en Estados Unidos el día del ataque a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. Algunos habían sido escritos por autoridades locales y federales, pero la mayoría eran de gente común. Existió un debate para determinar si la publicación era realmente de interés público, ya que muchos de los mensajes eran muy personales. Wikileaks defendió su acción opinando que la información era importante para poder dar una idea más clara de lo ocurrido ese día. Publican los archivos de prisioneros en Guantánamo. En abril de 2011, la web hizo públicos los archivos de casi 780 prisioneros de la bahía de Guantánamo. Los archivos contenían muchos detalles, como contenido de los interrogatorios, informes médicos, fotos y notas. Los archivos revelaron que más de 150 afganos y pakistaníes fueron detenidos durante años sin haber sido acusados de nada. Apodos poco diplomáticos. En 2010, el mundo se enteró que los diplomáticos estadounidenses tienen la costumbre de poner apodos muy poco halagadores a varios de los líderes mundiales. Por ejemplo, compararon al presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad con Hitler, se refirieron al presidente francés Nicolas Sarkozy como el emperador sin ropa y describieron al primer ministro ruso Vladimir Putin como un macho dominante. Estas son algunas de las informaciones que filtró Wikileaks. Y este portal sin duda llenó de información clasificada, como acaban de ver, y estamos tratando el tema con un experto informático, un experto en leyes y un experto en periodismo, un periodista junto a nosotros, parte de nuestro equipo del canal. Ingeniero Valdés, ¿es tan fácil llegar, filtrar este tipo de información? ¿Por qué cree usted que solamente se filtran información de ciertos países occidentales? ¿Por qué no asoma nada de Venezuela, nada de Rusia en Wikileaks, nada de China? Bueno, el dueño del portal es quien debe responder. Porque es evidente que hay una concentración en el tipo de información que se encuentra en ese sitio. Sin embargo, también hay que darle el punto a Wikileaks, que ha sido un actor importante en ciertos momentos de la historia reciente. Y en algún momento había mucha gente que le alababa y que le ponía en gran estima a la organización. ¿Cómo obtiene la información? Ese es otro tema. En los inicios se jactaba de tener un récord impecable de protección de sus fuentes. Y este es una de las fuentes, quien era el soldado Manning en ese tiempo, salió y él mismo divulgó que había entregado la información, y por ahí hubo una conexión con Wikileaks y con Julian Assange, que ahora se hace patente en las denuncias de la Fiscalía Americana. Pero ¿cómo se obtiene esa información? Es, por ejemplo, a través de un usuario interno. El soldado Manning en ese tiempo era un usuario interno de las redes, y con ese acceso interno que tenía para hacer su trabajo pudo obtener la información. ¿Y qué hizo con ella? Bueno, está en su conciencia, si es que está bien o si está mal, pero el caso es que lo entregó a un tercero. De esa forma trata de alguna forma, no inducir exactamente, pero sí facilita la divulgación de esta información interna de las organizaciones, interna de los estados. Me refiero a Wikileaks. Wikileaks facilita la divulgación interna de las organizaciones y de los estados para que se conozca abiertamente. Así es como funciona, abogado Valladares. ¿A qué se expone una persona que se infiltra en información confidencial? Que puede ser el sistema financiero, que puede ser información personal de una institución pública. Yo no sé dónde están los datos de los ecuatorianos. ¿A qué se expone? ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, la ley ecuatoriana de este tipo de cosas, filtraciones o de espionaje de Internet? Bueno, tenemos que destacar que nosotros ya tenemos algunos artículos que van determinando lo que es desde violación del derecho a intimidad hasta la intervención en medios informáticos. Es más, habíamos comunicado que ya existe una persona detenida y que está siguiendo en ese momento, creo que está con 90 días de instrucción, para ser determinada si es que estaba realizando algún acto de espionaje, sabiendo determinar que tenemos pocos artículos.
y con la vigencia del Código Orgánico Integral Penal que regulan, tipifican y sancionan lo que sería la infiltración en bases de datos o a alguien que cause daños lesivos en cuanto a la información pública, con penas que van de 3 a 5 años y de 5 a 7 si intervienen en la información pública trascendental. El espionaje lo tenemos nosotros determinado de otra manera, principalmente en el Código. Pero ¿a qué queremos ir? Y algo que hacíamos referencia a otras cámaras, ¿sí? Que muchas veces aquí en el Ecuador nosotros íbamos caminando a algo con referencia a los delitos informáticos, pero ya en la ejecución, en el brazo que sería la Policía Nacional, criminalística, para la investigación, aún estamos en pañales, porque yo he tenido algunos casos que hemos tenido que desarrollar y ha sido bastante complicado el demostrar a los autores o los elementos necesarios para el enjuiciamiento. Y eso es lo que nosotros vamos poniendo a prueba y referíamos que a futuro tenemos nosotros que garantizar, que fortalecer a los elementos para la investigación y la sanción de este tipo de delitos. Brevemente, abogado Valladares, ¿qué pasaría si se comprueba una irregularidad en la entrega de la nacionalidad ecuatoriana, a Julian Assange? ¿Qué podría pasar si se entera eso? Porque parte del reclamo es eso, se está echando a un ciudadano ecuatoriano de la embajada, arrojándole a los leones prácticamente. ¿Qué pasa si se demuestra eso? Bueno, tenemos una situación bastante preocupante. El canciller Valencia supo manifestar que se cancela la naturalización, es decir, la nacionalidad de Julian Assange, ese vínculo jurídico-político que le vincula con el Estado ecuatoriano, por cuanto han encontrado un sinnúmero de irregularidades. Es decir, lo determinan como un acto lesivo y en ejercicio de nuestra soberanía se quita el derecho, se le quita la nacionalidad, razón por la cual se puede nosotros retirar el asilo y es lo que ha sucedido. Referente a esto, obligatoriamente tiene que conocer Contraloría General del Estado para determinar responsabilidades, no solo civiles, administrativas, sino de ser el caso penales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que algo tan grave, es decir, la concesión de la nacionalidad ecuatoriana a alguien que con irregularidades tendrá que llevar responsables, y estamos atentos todos para ver en esta ocasión, verdaderos responsables, porque de lo contrario queda en investigación y esto no llega en nada. Eso es correcto. Vamos desarrollando el tema. Quisiera una conclusión final, por favor. Javier, de tu parte periodística, ¿qué es lo que cuál es el mensaje que le podemos decir a la gente? Porque muchas veces compartimos información falsa o nos hacemos eco de portales que de pronto no son muy confiables. ¿Cómo hacemos nosotros para seleccionar una información veraz en redes para entender un poco mejor este tipo de casos? Porque a lo mejor no sabemos ni lo que está sufriendo y nos rasgamos las vestiduras pro o contra Assange. ¿Cómo hacemos nosotros? Ese mensaje es importantísimo, Javier, para escoger la información adecuada. Esteban, es necesario que pongamos más responsabilidad en el tema del manejo de redes sociales. Hoy hay muchas fake news, lo que se ha conocido ahora como noticias falsas, que están circulando en muchos portales, están circulando, se crean falsos perfiles para poder divulgar. Hay que ser muy responsables, hay que tratar de contrastar información. Ese es un trabajo que hacemos los periodistas, pero es necesario que la ciudadanía también ponga de su parte para poder revisar un poco más, investigar, indagar un poco más, leer un poco más en torno al tema de cómo están las redes sociales, cómo están las noticias, para poder evitar estas situaciones que a veces complican a personajes públicos. Ha habido muchas veces que se divulga información falsa de personajes públicos, entonces hay que tener mucha responsabilidad y basarse en fuentes confiables, periodistas, medios de comunicación que ya tienen larga trayectoria para poder contrastar la información que muchas veces circula en redes sociales y es falsa. Cuentas certificadas y todo. Recuerde que está en nosotros, somos parte de la sociedad, somos parte de emitir este comentario, somos parte de transmitir a nuestros hijos, transmitir a nuestros vecinos lo que es verdadero y lo que no es verdadero. Así es que mucha responsabilidad con el manejo de la información, principalmente en redes sociales. Agradecemos al ingeniero Valdés, gracias por estar aquí, especialista en seguridad electrónica. Gracias, abogado Luis Valladares, nuestro experto en leyes. Muchísimas gracias también a Javier Gallo, nuestro compañero del Departamento de Noticias de TVC.